aparecen valores de lo que mide cada uno de esos elementos. Entonces, si yo le puse el label, entonces yo puedo ver lo que está acá, cuál es la corriente de base, cuál es la corriente de colector. Como ven, los números me está dando 302 kiloamperes. Acá, no sé qué estaré haciendo, pero es cualquier cosa. Así que después volveremos por acá a ver en qué está este pobre transistor, que se ve que lo configuré mal. Bueno, antes de irme vamos a ir al pizarrón, le voy a grabar acá, eso lo hacemos con el, el disquete, ¿ok? Guardar, ahí ya quedó guardado y dejo de aquí y me voy al circuito que lo vamos a trabajar en el Paint. Veamos. ¿Alguna pregunta de hasta ahí de lo que fue el CTOS? Ingeniero, en ese seteo usted dejó todo todo lo dejó con los instrumentos en corriente continua, ¿no? A todo lo dejé en corriente continua, sí, porque este práctico es polarización solamente, que donde polarizar es definir o asignar una determinada tensión a cada uno de los componentes de un circuito. Es lo que se llama definir el punto de trabajo, que también en electrónica lo llamamos el punto Q, como punto de trabajo, que el punto Q es un valor de tensión y un valor de corriente en alguna parte del circuito. Bueno, ahora la computadora, esperen que mi computadora se ha puesto tonta, un segundo, bueno, ¿qué cosa? ¿Me están escuchando? Sí. Sí, Bueno, profesor. tengo tildada la computadora, eh, pero se les pasa en un momentito. A ver, ahí parece que ya. No, todavía no. Esperen un segundo. Qué bonito. Un segundo que... un detalle, si la computadora llega a resetearse, uno de ustedes va a quedar como, les va a aparecer el cartel que pasan a ser hospedadores. En ese caso, yo cuando intente entrar, le va a salir un mensajito diciendo que quiero entrar. me tienen que permitir entrar. Bueno, esta decidió no andar. Qué bonito. Un segundo. Tómense un recreo de 5 minutos. Son las 4. Voy a limpiar el circuito porque literalmente vamos a trabajar de manera simbólica, o sea, con fórmulas, y para eso no necesitamos tener todo esto. Entonces, recordemos, y si no, aprendamos qué son las curvas del transistor. Un transistor, que esto lo deberían haber visto en el teórico, ¿no? Entonces, pero yo lo voy a hacer rápidamente. Un transistor tiene dos curvas. Tiene una curva que se llama curva de entrada, que tiene en el eje de las abscisas, tiene la tensión base emisor.
y en el eje de las ordenadas tiene la Y de base. Esa curva tiene una forma real que es así, una cosa así. La otra curva del transistor es la curva de salida, donde la curva de salida del transistor tiene en el eje de las abscisas tiene la tensión colector-emisor y en el eje de las ordenadas tiene la I de colector. La curva del transistor, que la curva de salida tiene una forma que es de este tipo. Más o menos, ¿ok? Póngame buena voluntad, digamos que más o menos es así. Está horrible, no, pero está horrible. No, la vamos a mejorar un poquito. Ahí. Entonces, polarizar significa hacer de que el componente esté en un valor determinado, O sea, hay una coordenada que lo que yo marqué es lo que se denomina el punto Q, el punto de reposo. Hay un punto de reposo que le pertenece a la curva de entrada y hay un punto de reposo que le pertenece a la curva de salida. Acá la vamos a achicar a esta para que nos quede un poquito más elegante. Más o menos ahí. Entonces, en la curva de salida también tiene que haber un punto Q. Entonces, yo digo, quiero que el transistor esté trabajando en este punto Q. Entonces, siempre el punto de trabajo lo vamos a llamar Q, en el punto Q. Entonces, el tema es cómo hacemos, porque para que el transistor esté en ese punto de trabajo, ese punto de trabajo significa que el componente cumple con unas coordenadas que esas coordenadas son por lo general la especificación de diseño. O sea, alguien nos va a decir, yo quiero que tenga una tensión colector-emisor. Cuando la B es mayúscula, eso significa una tensión fija, ¿ok? O cuando la I es mayúscula, eso significa un valor constante. Entonces, acá, esto se le agrega una Q, ICQ, BCEQ. Eso son las coordenadas del punto de trabajo. Acá también podemos encontrar las coordenadas del punto de trabajo, es la IBQ y la BBEQ. Ahora bien, en el transistor ideal, la tensión base emisor es constante, decimos nosotros. Pero yo la dibujo como es real, para que aprendan el concepto, voy a decir esto ahora y punto, no lo vuelvo a mencionar, digamos. Salvo que ustedes me digan, profe, no me acuerdo por qué, lo explicaré de nuevo, pero si no, no. Entonces, ¿qué es polarizar? Hacer de que en la curva de salida y en la curva de entrada, el transistor en estado de reposo, o sea, así como está en ese circuito, esté en ese lugar. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo se vincula la corriente de base, o sea, los parámetros de la curva de entrada con los parámetros de la curva de salida, en que la IBQ va a ser esta línea que está marcada acá en rojo? O sea, la línea
porque esta es una familia de curvas. Eso es lo que han visto ustedes en la teoría. Cuando yo definí el valor de IBQ, definí una curva de esa familia. Entonces, por eso, cuando nosotros definimos el punto de trabajo del transistor, definimos IBQ, ICQ, BCEQ. Eso deberían ser los datos que nos dan en el programa, en el enunciado. Y entonces vemos acá que dice ICQ, BCQ, ahí es BCEQ, ¿no? EBCEQ. No es incorrecto, o sea, no podemos decir que hay un error, porque este es colector y este es emisor, pero mi consejo, porque esto se usa para acogotar alumnos, esta es la base. Siempre no lo escriban así, ¿ok? Porque se pueden equivocar. Lo que me especifican es la BCEQ. Eso es lo que se especifica. Una cosa es la tensión entre este punto y este punto, esa es una tensión. Entre este punto y este punto. Y otra cosa es la tensión del colector a tierra, o sea, acá. Como acá no hay nada, esto que está puesto acá se lo puede decir alegremente, pero ustedes me aprenden de que el punto de trabajo es BCEQ. Y si hace falta, en algún lugar diremos BCEQ para este circuito es igual a BCQ. Pero conceptualmente no es lo mismo. Eso así para mí es un error. Y para ustedes quiero que lo asuman como que tiene que decir BCEQ. Porque cuando nosotros decimos cuál es el punto de trabajo, damos las coordenadas de esta curva. Y entonces tengo que usar BCE, que es la tensión colector-emisor. Bien, entonces, ven, acá me dan los parámetros de coordenada de salida. Esos son los parámetros de las coordenadas de salida. Los parámetros de la entrada no me lo dan, pero nos dan el beta. También, que es propio del transistor. Nos dan la tensión base emisor y nos dan la tensión de la fuente. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un desarrollo analítico y ustedes me van a interrumpir las veces que sea necesario para aclarar lo que no esté claro. Lo que hace la corriente eléctrica es, va a salir de acá, va a pasar a través del transistor y va a volver. Entonces, usando la ley de Kirchhoff de tensión, yo lo que puedo escribir es lo siguiente. Menos, voy a empezar acá abajo, en el menos del BCC, paso la fuente, de ahí encuentro una caída de tensión que es más la corriente que está entrando a la resistencia, es I de colector por el valor de la resistencia, R de colector, más, ahí encuentro la tensión colector-emisor, más la tensión colector-emisor, y si sigo caminando a través de la línea lila, no encuentro nada más, dice Kirchhoff, como llegaste al punto de partida, eso vale 0. De ahí, yo puedo despejar, porque, fíjense, BCC es dato, o sea, este es dato, IC es dato, RC no lo conozco, lo voy a marcar en rojo, y BCE sí lo conozco, porque este BCE en el momento que está en el punto de trabajo, este es la BCEQ.
y esta es la ICQ. Entonces, si ven, tengo una ecuación, una incógnita, despejo RC, y me va a quedar que RC va a ser igual, entonces, a... Y ahora veamos qué es lo que deberíamos tener arriba. Arriba tenemos BCC despejando de la fórmula menos BCEQ dividido, y lo único que me quedaría abajo sería ICQ. Con eso obtengo la resistencia de colector y se acabó. Ya tengo cuánto vale en el momento en el que está en ese lugar a donde yo quiero, ya tengo cuánto vale la resistencia de colector. Ahora, si yo veo el circuito vamos a tomar este color. Si yo veo el circuito y digo, la corriente sale de la fuente, viene, pasa por la resistencia de base, entra al transistor y sube volviendo hasta la fuente. Entonces puedo decir que, vuelvo a arrancar, que menos BCC debería ser igual, perdón, menos BCC, sigo caminando por la línea marrón y encuentro la resistencia de base. Entonces tendré que decir más I de base que multiplica a R de base. Y ahí viene la caída de tensión que hay entre base y emisor. Entonces sería más la tensión base-emisor. Sigo caminando, llegué a la fuente, dice Kirchhoff, entonces eso es igual a 0. Y de ahí, si yo analizo esta, perdón, acá no es un igual. Ahí es, voy sumando tensiones por la segunda ley de Kirchhoff. Entonces sería menos BCC más IB por RB más tensión base emisor igual a 0. Si me fijo, conozco BCC. La IB, como estamos en el momento en el que está en el punto de trabajo, será la IBQ. La RB es lo que estoy buscando, es una incógnita. Y la tensión base emisor sería la tensión, la B sub BEQ. Entonces, yo ahí, si nosotros decimos, si consideramos ideal a Q1, al transistor, ¿no es cierto? Si consideramos ideal al Q1, entonces la tensión base emisor va a ser igual a la tensión base emisor Q y va a ser igual a, creo que decía 0,7 voltios. Eso es porque yo estoy diciendo que es ideal, ¿no? Pero esa curva que le mostré, la curva del diodo, ustedes saben que es una curva. No es una recta vertical. Entonces, esto de acá quedó ahí. Y entonces, volviendo a la fórmula que tengo, a esta tengo una incógnita, una ecuación, estamos bien, y entonces yo digo RB va a ser igual, y despejando de la fórmula de allá arriba, de la ecuación digo, me quedaría BCC, BCC menos la tensión base emisor en el punto Q. Yo les recomiendo, usen siempre la denominación de Q para que se acuerden. Pero bueno, les dejo a ustedes, pero yo voy a usar siempre, si estoy trabajando con valores específicos, voy a usar siempre el subíndice
que indica que es el punto de trabajo. Bien. Entonces, ahí y con eso ya tenemos el valor de RB. El valor de RB. Entonces, ¿alguien me puede hacer el favor de calcular cuánto sería? 15. Ahora traemos los valores. Les pido a alguno que tenga Excel o la calculadora a mano. Así cerramos este cálculo, que lo estoy haciendo más detallado, pero perdón. Acá el IBQ no me lo dan, pero yo sé que el IBQ es igual Lo que pasa que yo sé que el ICQ dividido beta eso nos da el IBQ. Pero eso Ingeniero, es parcialmente cierto, sí. a mí me da la resistencia del colector me da 800 ohms. La R de colector, Sí, 800 ohms. 800 ohms. Y la R de base, Ahí le calculo. Profe, ¿sí? ¿sí? Una pregunta. ¿Por qué en el planteo de las ecuaciones el BCC tiene el signo negativo? Porque cuando ahora, cuando yo hago el análisis, ¿ok? Esta es una metodología mía de trabajo que se las comparto, ¿me está? Yo siempre me paro en un lugar del circuito. Para escribir las ecuaciones, yo siempre me paro en un punto. Y a partir de ahí, yo lo que digo es que comienzo a caminar. Entonces, cuando yo comienzo a caminar, como me paré acá, cuando yo comienzo a caminar, ¿qué encuentro? El menos de quién? De BCC. Por eso pongo menos BCC, ¿ok? Cuando sigo caminando, esta corriente que viene por acá, esta es la I de base. Entonces, la I de base, cuando nosotros definimos cómo vamos a identificar tensiones, nosotros decimos que si esta es la B sub R, esta es R, el positivo de B sub R es por donde entra la corriente. Entonces yo digo, perfecto. Para mí, o sea, esta sería la I sub R. Entonces, como la corriente yo la tomo como positiva y yo digo que la tensión en esta resistencia se mide así, entonces al usar Kirchhoff yo debería hacer el menos, porque comienzo acá, voy caminando y cuando llego acá encuentro el más de ¿quién? De IB por RB. De ahí, como yo acá, yo en esta parte de aquí abajo, en la parte de abajo, acá, se define la tensión como más en la base.
y viene así la flecha, porque yo la llamo tensión base, donde está el más es donde está la primera letra. Entonces, tensión base emisor. Si el más estuviera en el emisor, se tendría que llamar tensión emisor base. Entonces, cuando yo voy caminando, encuentro el menos de la fuente y el más está acá. Sigo, entonces yo encuentro el menos, por eso puse menos. Sigo caminando y encuentro el más, ¿de quién? De IB por RB, que es esta caída que está acá. Después encuentro un más, ¿de quién? De la tensión, perdón, estoy acá abajo. Un más de la tensión base emisor. Y como sigo caminando por acá, y llego al punto de partida, entonces pongo igual a 0. Y de ahí me sale esa fórmula. ¿Meta? No sé quién preguntó. Sí, profe, pasa que usted toma el signo de entrada. En física estábamos acostumbrados a utilizar el signo de salida. No, nada. Lo que Disculpe. pasa es que si yo tomo el signo de salida, quiere decir que yo estoy parado acá y voy a caminar así, ¿no es cierto? Entonces, si yo tomo el signo más, es que encontré el más y después tendría que venir acá y poner el menos. ¿Ves? Porque estoy caminando al revés. A mí me gusta usar este sentido, el de la corriente que va conforme al sentido convencional. ¿Meta? No, sí, se entiende, profe. Gracias. Bien. ¿Dónde estoy? Esperen que me perdí. Me estabas diciendo, Nicolás, R de colector nos daba ¿cuánto? 800 ohmios. 800 ohms. Y la R de la base, ¿cuánto te da? 285 kilo ohms. 285 kilo ohms. Perfecto. Bueno, yo ahora les voy a compartir el Electronic Workbench, que por suerte grabé y debería encontrar el circuito que hice. Un segundo. Les comparto el Electronic Workbench. Les pido que cuando estoy trabajando con pantallas, no puedo ver el chat. Lo que le voy a pedir es que no me manden mensajes por el chat, y si alguien ve un mensaje, que me lo lee. Entonces, ven, yo ahora, ahí están viendo Electronic Workbench ya. Sí. Perfecto. Entonces le damos a aceptar para abrir el archivo, y ahora seteamos entonces a RC, le vamos a poner los 800 ohms. Ven que ahora dice 800 ohms, y al RB le voy a poner 285 kilo ohms. Y aparentemente estamos en 15, está todo bien. ¿Qué es lo que nos debería dar? La I de colector que nos pedían era 10 miliamperes. I de colector, 10 miliamperes. Y la tensión colector-emisor en el punto de trabajo tiene que ser 7 voltios. Veamos ahora, entonces, al simular, cómo nos va. Simulamos y nos da 6,7 voltios. No está tan mal. Alguien que haga el cálculo
de el... Alguien si puede hacer el cálculo del error con respecto a 7 voltios. ¿Qué porcentaje de error tenemos? Acá hay algo que está muy mal, ¿no? Porque el amperímetro me está dando kiloamperes. Hay algo que está re mal acá. ¿Ven que me sale una K? Eso no puede ser. Acá la fuente aparece dando 88 kiloamperes. No, no puede ser. Y ahí debería decir 10 miliamperes y dice kiloamperes. Entonces, acá hay algo que no está bien. Yo ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ven? Como hay un error, lo que voy a hacer es hacer lo que les decía. Vengo a análisis, opciones de análisis. Entonces, paramos la simulación, voy a análisis, opciones de análisis, y voy a resetear todo. Porque no debería darme esos valores. Ahora voy a volver a simular y me sigue dando error terrible. Hay algo que no está bien acá. Bueno, voy a sacar, en lugar de usar el 2N2222, voy a usar uno por defecto, que dice ideal, y a ese lo voy a editar para que, acá donde dice valores negativos, tenemos que poner un número muy chiquito. Entonces yo le voy a poner todo 0 y un 1. La tensión base emisor que nos daban en el enunciado era de 0,75, es lo que está acá, o sea que estamos bien. Tienen que ir página por página y todo donde vean un número elevado a algo, reemplácenlo por números. Si son valores positivos, a lo más grande que puedan. Esto, bueno, no debería pasar, pero pasa. Veamos acá. No hay ninguna exponencial. Acá tampoco. Aceptar. Aceptar. Y veamos ahora cómo nos va. Tampoco está el beta. ¿Dónde está el beta que no lo vi yo? Ganancia. El beta está en 100, ¿ven? El beta está en 100, está bien, porque en el enunciado era 100. Profe, son 200 en este caso. ¿En el enunciado decía 200? Sí. A ver. Bueno, de paso vean cómo se hace para configurar todo esto. Si el transistor no lo encontramos. Bueno, tengo algún problema. ¿Alguien lo simuló y le da los valores? Profe,
¿sí? Yo ya le tenía un problema similar con los amperímetros y le había puesto esa impedancia muy baja. Luego se la dejé como estaba y me empezó a dar lo A ver, pero los puse en y como mal. Un filtro, veamos. Bueno, vamos a ver ahí, y ahí me solucionó. es un buen dato. Veamos. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Quién habló? Yo, Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Muy bien, Pablo. Felicitaciones. Siempre es bueno encontrarle algún secretito más al bicho este. Bueno, el problema que tenemos es con la tensión. Fíjense que la tensión, ahora la tensión colector-emisor me está dando distinta. A ver si lo vuelvo a restaurar a este. A ver ahí. Se ajustó un poco. El punto de polarización está mal, ¿ves? Pero es 15, 800, 285. Hay algo que no está. Fíjense la tensión base emisor cómo es. La tensión base emisor está en 27 milivoltios y debería ser 750, ¿no? 750. Bueno, no voy a insistir más para no... Les voy a enseñar algo que ustedes pueden hacer. Yo después voy a revisar a ver por qué el simulador está empacado. Lo que hacemos cuando un circuito no nos da es lo siguiente. Borramos el transistor. Traemos de las fuentes una fuente de corriente, ¿ok? Una fuente de corriente controlada por corriente. Eso es esto. ¿Ok? Una fuente de corriente controlada por corriente. El transistor es una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces ahora lo que hacemos es ahí yo lo que hice fue colocar la fuente de corriente. Ahora bien, en el transistor ahí hay una fuente de tensión, digamos, que es la tensión que va entre la base y el emisor. Esa es una fuente que mide 0.7 voltios, 75 decía, que está en este circuito, y la fuente de corriente tiene una ganancia que es el beta de 200. Entonces, ahora yo lo que hice fue reemplazar el transistor por su modelo equivalente. Si está todo bien, deberíamos ver los valores esperados. Veamos. Entonces fíjense, tengo por el lado de la corriente de colector está bien, pero acá hay algo que no está bien, porque me está dando tensión colector-emisor
me está dando bien, I de colector me está dando bien. Acá tengo un valor raro. Me está dando que la corriente hay algo mal acá. Hay algo muy mal. Hay algo muy mal. Porque ven que me da negativo. Eso está indicando que la corriente sube hacia la fuente. No puede ser. Este instrumento lo voy a sacar. A Ingeniero, ver, ¿sí? ¿no es por la ubicación de la fuente de 0.75 que colocó? Del lado de la base. ¿No va al revés? No, no debería ser. Veamos. Bueno, algún error hay por acá. Vamos a poner el amperímetro. Veamos de nuevo. Veamos así. A ver ahí. Porque ya hace rato me estaba dando. Veamos. ¿Cuánto daba la corriente, Nicolás, que vos la calculaste? ¿Cuánto era la I de base? ¿Alguien calculó la I de base? 5 por 10 a la... 50.000. Menos 5 amperios. No, ¿cómo va a ser menos 5 amperios? Ah, mil- Tienen que 50 dar en... miliamperios. 1000 amperios, perdón. Ahí está, ¿ven? Tenemos. Ahí más o menos está, ¿ven? Tenemos 48 microamperes de corriente de base, 8,88. Ahí hay un valor de los redondeos que hacemos en los cálculos, pero para un transistor ideal, el punto Q más o menos está, ¿ven? Si el valor obtenido difiere del valor solicitado en más del 20%, hay que recalcular. Bueno, para los que no han cursado la materia antes, así es el Electronic Workbench. ¿Ok? No duden de ustedes, duden del programa. Y cuando duden mucho del programa, usen un equivalente al semiconductor, porque el modelo matemático es más fiel cuando uno usa fuentes controladas. Y entonces, haciendo así como hice yo, pueden ver si las cosas están bien o no. Sí. ¿Por qué elemento que reemplazó entonces el transistor? Ese se llama fuente controlada de corriente, controlada por corriente. Porque nosotros controlamos la I de colector con la I de base, ¿correcto? Meta, gracias. Bien. Ok. Qué mal que estoy. La repan con queso. Escuchen una cosita. Son las 5 y como esta es sala que la usan otras cátedras, tengo que cortar. Lo que les voy a pedir ahora es que dejen un hasta luego en el chat y lo que vamos a hacer es lo siguiente.